Muy bien. Recording in progress. Bueno, pues bienvenidas, porque casi todos son mujeres, pero veo también a algún hombre. Bienvenidas, bienvenidos a esta clase sobre la postura, la movilidad y la energía vital. Entonces, os he preparado un PowerPoint. Voy a dar algunas explicaciones importantes sobre este tema que nos afecta a todos porque tiene que ver también con la edad, ¿no? Como con la edad pues hay cambios que se van produciendo y qué podemos hacer. Entonces la clase vamos a dar estas primeras explicaciones sobre la relación entre la postura, la movilidad, la energía y qué sucede con la edad y qué podemos hacer. Luego vamos a hacer una práctica de ejercicios y luego al final os haré una presentación de un programa que estoy preparando, ¿vale? Entonces os voy a compartir, vamos a compartir el PowerPoint. Muy bien, luego también dejaremos un espacio al final por si hay preguntas. Bueno, creo que me estáis escuchando todos bien. ¿Cómo mejorar la postura, la movilidad y aumentar tu vitalidad con la edad? ¿Qué vamos a descubrir hoy? Bueno, una práctica para mejorar la postura, la estabilidad y la movilidad desde el momento en que ya empecemos a practicar. Claves para reducir la rigidez y las tensiones en el cuerpo. Ejercicios para activar la energía vital a través del trabajo corporal. Cómo generar más calma, más sosiego. Es algo importantísimo, tanto para la salud como para el bienestar en el día a día. Y cómo continuar este proceso si queremos profundizar. Entonces, esta práctica que vamos a ver hoy es para personas que quieren mejorar la postura y moverse mejor en su día a día. Es decir, cuando hablo de movilidad, también me refiero a la postura estática, más estabilidad y más movilidad en el caminar. Sentirse con más energía y vitalidad, reducir rigideces, tensiones, mantener la autonomía con la edad y cuidar el bienestar general y calidad de vida. Entonces vamos a ver qué ocurre con el cuerpo con los años, porque pues a medida que vamos avanzando en la edad es habitual, ¿no? Empezar a sentir rigidez, por ejemplo, por la mañana al despertarnos o cuando estamos mucho rato sentados en una silla, sentir tensiones corporales, ir sintiendo que nos cuesta más estar de pie, perder estabilidad, equilibrio, ¿no? En la postura vertical o dificultades y estabilidad al caminar, en el ejercicio del andar. Es decir, vamos notando o podemos ir notando, ¿no? Menos agilidad y fluidez en nuestros movimientos, más fatiga en el día a día y en general una pérdida de energía vital y bienestar. Esto vamos a decir, son como signos, ¿no? Síntomas de que, bueno, de que algo va fallando, ¿no? Está fallando en el cuerpo y que desde el punto de vista de las prácticas corporales, de la práctica corporal que hoy vamos a abordar, se lee, tiene una lectura específica, ¿no? Hay una razón, hay una causa primera para todo ello, ¿no? Pero veamos un poco las consecuencias. ¿Qué pasa cuando sentimos esta rigidez, estas tensiones, este desequilibrio, esta inestabilidad? Pues que el cuerpo va a responder compensando constantemente, puesto cuanta más inestabilidad, cuanta más rigidez sentimos, el cuerpo más compensaciones va a ir creando. Y esto a la larga, estas compensaciones van creando problemas, ¿no? Porque cuando el cuerpo compensa, y eso puede ser desde tempranas edades, porque si adolecemos de verticalidad, ya desde una temprana edad el cuerpo va creando compensaciones y esas compensaciones a la larga, con el tiempo, suelen degenerar en tensiones, en rigidez, en limitación de movimiento y bueno, en casos más graves, pues en una pérdida de la autonomía corporal, ¿no? Al principio pues puede ser eso, pequeñas limitaciones en los movimientos, en los gestos del día a día, la sensación de esfuerzo, de que se necesita más esfuerzo para realizar los movimientos normales, que antes nos costaban menos esfuerzo, y al final pues una disminución de la autonomía corporal que puede tener muchas implicaciones, ¿no? Porque cuando hay una
disminución significativa de esta autonomía, pues significa que la persona empieza a depender de otras personas, significa que a lo mejor va a restringir un poco su vida social, la relación con los demás, eso tiene también una implicación en el cerebro. Es decir, hay muchísimas consecuencias que tenemos cuando empieza a aparecer una pérdida progresiva de la verticalidad. Y es que la verticalidad, que es un concepto que quizás nos puede ser un poco extranjero, es la clave del bienestar, es la clave del sostén del cuerpo, tanto del cuerpo físico, energético, como incluso del bienestar emocional y mental, ¿no? Entonces vamos a ver un poquito cómo afecta la pérdida de la verticalidad y qué es esta verticalidad, ¿no? Cuando hablamos de verticalidad estamos hablando de los grandes ejes de equilibrio de nuestro cuerpo, son ejes físicos. El principal eje es el eje central, que se manifiesta por la manifestación de la fuerza de la gravedad que sostiene nuestro cuerpo físico sobre el planeta Tierra. Pensad que estamos sometidos a las fuerzas de la gravedad terrestre y nuestro cuerpo físico está sometido a la fuerza de la gravedad de la Tierra. Entonces, eso hace que tengamos un cuerpo vertical y que nuestro cuerpo físico responda a esa verticalidad. Es muy importante mantener ese eje vertical a lo largo de la vida, ¿no? Cuando esos ejes de equilibrio, esos ejes verticales, porque hay un eje central, pero luego hay varios ejes en el cuerpo, pensar que son 360 grados el volumen de nuestro cuerpo, pues cuando esos ejes de equilibrio se van perdiendo, vamos a tener toda una serie de consecuencias, ¿no? El principal es la pérdida de estabilidad, porque ese principal eje de equilibrio, que es el eje central, es el que nos permite mantener una postura sólida y estable, es decir, estar de pie sin caernos, sin perder el equilibrio, pero también afecta a la movilidad, al caminar, al andar. Ahí también necesitamos el equilibrio. Entonces, este equilibrio físico tiene que ver también con el reparto de nuestro peso corporal. La verticalidad se manifiesta en la forma en que repartimos el peso corporal en nuestro cuerpo. Ese peso corporal tiene que estar repartido de forma armoniosa, de forma equilibrada, de manera que nuestros pies sostengan bien todo el peso, que ese peso no esté cargando sobre las articulaciones, no esté castigando, digamos, otras partes del esqueleto, porque si no hay una buena verticalidad, no hay un buen enraizamiento, vamos a crear tensiones, vamos a crear compensaciones, tensiones musculares, tensiones en las articulaciones, que van a generar o degenerar en rigidez y dolores en el cuerpo, ¿no? Dolores en las rodillas, en las zonas más castigadas suelen ser rodillas, lumbares, columna vertebral, hombros, cuello, todo el esqueleto va a sufrir de la pérdida de la estabilidad. Pero además estamos hablando ahora desde un punto de vista físico, ¿no? Cómo se manifiesta la pérdida de la verticalidad en nuestro cuerpo físico, en nuestro esqueleto. Pero además hay que tener en cuenta que cuando el cuerpo pierde verticalidad y por tanto pierde equilibrio, nuestro cuerpo tiene que realizar un esfuerzo extra para mantenerse de pie, para caminar. Eso crea tensiones y eso hace que perdamos vitalidad. Hay una fatiga, una pérdida de energía porque nuestro cuerpo tiene que hacer más esfuerzo del que tendría que hacer si tuviera una buena verticalidad. Y por último, tiene también una consecuencia en el aspecto energético, emocional y cognitivo. En el aspecto energético, porque el cuerpo físico, el esqueleto, es nuestro sostén del cuerpo energético. Si el cuerpo, el esqueleto y las articulaciones no están bien ajustadas a la verticalidad, vamos a entorpecer sin querer, vamos a alterar la circulación de nuestro cuerpo energético. Y el cuerpo energético nutre todo el organismo. Todos los órganos de nuestro cuerpo se nutren por el chi, por la energía. Sabéis que el oxígeno es el principal combustible de las células, pero las células funcionan con la energía. Sabemos de la energía electromagnética, que ya reconoce la física. Y esa energía es la base del funcionamiento celular.
Todo nuestro cuerpo necesita energía para mantenerse. Entonces, esa falta de verticalidad va a consumir energía y va a afectar a las funciones orgánicas. Y cuando hablamos de funciones orgánicas, hablamos de todos los sistemas. Estamos hablando del sistema de circulación sanguínea, del sistema linfático, del sistema respiratorio, nuestros pulmones, del sistema nervioso, del sistema digestivo. Todos los sistemas quedan afectados si no hay una buena funcionalidad. Y esa funcionalidad orgánica viene dada por la correcta distribución y armonización de la energía vital. Cuando hay una pérdida de verticalidad, vamos entonces a tener también un estrés corporal, como decimos, que se traduce también en un estrés mental, en un estrés cognitivo, ¿no? Esa fatiga del día a día, esa energía que se consume para hacer tareas que deberían ser fáciles, ¿no? Como mantener el cuerpo de forma equilibrada en el espacio, en el movimiento, en los gestos de la vida cotidiana, se va a traducir pues en fatiga y por tanto menor energía, disponibilidad de concentración, que nuestro cerebro pueda concentrarse en otras tareas, menor relajación y en general pues una sensación de pérdida de bienestar y un impacto progresivo en la calidad de vida, ¿no? La verticalidad, por eso, en las prácticas corporales energéticas la consideramos la base del equilibrio global. La verticalidad es la organización del cuerpo en relación a la gravedad. Coordina los grandes ejes de equilibrio, como hemos dicho, sobre todo ese eje central que da verticalidad, sostén y confianza interior. Permite sostenerse sin esfuerzo ni tensiones innecesarias. Da ligereza y fluidez de movimiento, porque esto es muy interesante, porque la verticalidad nos da el enraizamiento, el peso, la gravedad, pero, y esto no es paradójico, también nos da la levedad. Esto es muy interesante, es el yin y el yang. Cuanto más trabajamos sobre la gravedad, cuanto más trabajamos sobre nuestro enraizamiento, más liberamos las tensiones de nuestro cuerpo, tensiones físicas, respiratorias y emocionales. Más ligereza sentimos. Más fluidez de movimiento, más ligereza emocional, más ligereza respiratoria, más amplitud respiratoria y más claridad mental. La verticalidad se manifiesta, por tanto, en este aspecto físico, la distribución del peso, el equilibrio de la postura, la movilidad al caminar y al mismo tiempo en la coordinación de todas las distintas partes de nuestro cuerpo. Todo eso forma parte de lo que es la verticalidad del cuerpo humano. Una buena verticalidad, es decir, un cuerpo con buenos apoyos, es la base del equilibrio físico-energético y también de nuestra salud. Entonces, ¿qué ocurre con la edad? Cuando empezamos a sentir todos estos síntomas de los que estamos hablando. Cuando empezamos a sentir que estamos perdiendo estabilidad, que nos cuesta más esfuerzo realizar tareas cotidianas, que tenemos menos equilibrio, que aparece rigidez, que aparecen dolores. Bueno, uno de los errores comunes es empezar a trabajar el cuerpo, hacer determinadas prácticas o ejercicios, pero trabajando solo partes de nuestro cuerpo, aquellas donde sentimos dolor, donde sentimos más rigidez, ¿verdad? Vamos a hacer ejercicios para aliviar tensiones, en rodillas, en caderas, en espalda, pero muchas veces no hacemos una práctica, o sea, una práctica que parta del trabajo integral, de un sistema completo donde se trabaje eje, alineación y equilibrio global, sino que muchas veces pues fragmentamos y trabajamos incluso en el trabajo pues del fortalecimiento de la musculatura, que efectivamente es importante, ¿no? Fortalecer la musculatura con la edad para evitar el deterioro de los huesos, por ejemplo, ¿no? Esto es importante, trabajar la musculatura, pero muchas veces se trabaja de forma aislada, grupos de músculos de forma aislada, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta que el cuerpo es una unidad, que todas las partes de nuestro cuerpo responden unas a otras. Si trabajamos
si trabajamos para liberar tensiones, pero no trabajamos los apoyos, pues a lo mejor momentáneamente sí vamos a liberar tensiones, pero si no hacemos una corrección de fondo, ¿qué va a pasar? Pues que el cuerpo va a tender a sus compensaciones, porque si el cuerpo no está compensado ya de base, imaginar, bueno, que esto suele ser bastante común, ¿no? Que no tenemos buenos apoyos. La mayoría de las personas no se apoyan bien sobre las plantas de sus pies o están o tienden a distribuir el peso incorrectamente, se apoyan más en el lado izquierdo o en el lado derecho del cuerpo, su peso no está bien repartido. Entonces eso provoca mucha tensión en el esqueleto, porque el esqueleto tiene que hacer compensaciones que pueden crear en el futuro pues escoliosis, ¿no? Problemas de articulaciones, desgaste. Entonces, trabajar el cuerpo en su conjunto para liberar las compensaciones, todo lo que hemos ido creando para volver al equilibrio, ¿no? En la práctica corporal hablamos del cuerpo roto, ¿eh? Es decir, ese cuerpo que ha ido creando compensaciones y que cada vez que vamos avanzando en la edad va creando más y más y más y más compensaciones, ¿no? Entonces, como digo, cuando trabajamos de forma fragmentada, quizá podemos obtener un resultado durante un tiempo, ¿no? De liberar algunas tensiones, pero si no trabajamos la verticalidad desde la base, con todo, integrando todas sus partes, trabajando todos los ejes de equilibrio, pues vamos a volver a la compensación, a la rigidez, al desequilibrio, ¿no? Entonces, ¿cuál es la clave? Pues trabajar la verticalidad, porque el cuerpo está organizado a partir de la verticalidad, no porque la verticalidad sea una pócima mágica, sino porque la verticalidad es la matemática del cuerpo, la geometría del cuerpo, la coherencia del cuerpo. El cuerpo está basado el cuerpo es un volumen y está construido a partir de unas lógicas, de unas leyes del equilibrio físico, ¿no? Entonces, si queremos mejorar la postura, el movimiento y la energía, es necesario trabajar esta verticalidad. Tenemos una herramienta para trabajar la verticalidad que es el Qigong de la verticalidad. Este es una práctica integral para construir la verticalidad del cuerpo y recuperar estabilidad corporal, movilidad natural y energía vital. El Qigong de la verticalidad hay que decir que es una práctica, yo llevo más de 29 años, he hecho el cálculo hace poco, 29 años dedicada a la investigación de la práctica del Qigong de la verticalidad y también a su difusión. El Qigong de la verticalidad es una práctica corporal que bebe de la tradición, pero también de la ciencia, es decir, es una aplicación de los conocimientos científicos, de la ciencia, del saber del cuerpo a la postura. Cómo a partir de una determinada serie de ejercicios podemos construir una buena verticalidad. Entonces, es por un lado una práctica corporal, también es un método de autosanación que forma parte de las 5 ramas de la medicina china tradicional y obviamente también es un método de crecimiento personal y de expansión de la conciencia, ¿no? De forma tradicional, ¿no? Porque es como digo, aparte de los conocimientos científicos, también hay una tradición muy antigua de la que bebe la práctica del Qigong de la verticalidad, pues es desde la antigüedad el Qigong también es una práctica donde buscamos cultivar la longevidad, es decir, los maestros que practican el Qigong tradicionalmente, esta es una práctica que viene de China, son personas que llegan a edades avanzadas con un cuerpo bastante flexible, ¿no? Por eso actualmente es una práctica que está muy recomendada para la gente mayor y, por ejemplo, ya hace más de 20 años que esta es una práctica que forma parte, por ejemplo, en Alemania del sistema nacional de salud
Y es una práctica que poco a poco se va, por ejemplo, en Estados Unidos también forma parte de los hospitales, o sea, se está introduciendo, hay hospitales que trabajan con la medicina occidental y con las prácticas asiáticas como el Qigong, y es una práctica que poco a poco pues, se va introduciendo en Occidente por los beneficios que tiene esta forma de movimiento coherente, coordinado, lento, respetuoso del cuerpo, que no tiene un impacto en las articulaciones, no tiene un daño en las articulaciones y por tanto es muy beneficioso a partir de determinada edad, independientemente que se pueda practicar en cualquier edad, ¿no? Bueno, dicho esto, me voy a presentar, aunque sé que hay en el día de hoy muchas personas que me conocen, he visto muchas alumnas, pero para las personas que no me conozcáis, yo soy Isabel Calpe Rufat, soy doctora en antropología, llevo casi 30 años en la investigación de la práctica del Qigong, de la verticalidad, también de otras formas de Qigong, y acompañando a personas que quieren recuperar su cuerpo, es decir, quieren recuperar estabilidad, movilidad, equilibrio y energía vital, ¿no? Debo decir que para mí fue la pasión por el conocimiento y la ciencia la que me llevó al estudio de la práctica del Qigong, de la verticalidad, desde el punto de vista de la antropología del cuerpo y la antropología de la medicina, ¿no? Entonces hice una tesis pionera hace 30 años, o casi, dentro del campo de la antropología sobre la práctica del Qigong, estudiando pues todos los fundamentos científicos y tradicionales del Qigong y descubriendo cuál era el método, o sea, cómo funciona el Qigong como un método, como una práctica para reconstruir el equilibrio del cuerpo y también como una práctica de sanación. Y eso pues está transmitido en una tesis doctoral que, como digo, fue pionera en el campo de la antropología y cuya parte más divulgativa yo quise transmitir o divulgar a través de un libro que es el Qigong, Práctica Corporal y Pensamiento Chino, que podéis encontrar. Está editado por Kairos y me parece que va ahora por la cuarta edición, ¿no? Y es un libro donde divulgo parte de los conocimientos. Entonces vamos a ver ahora cómo construimos la verticalidad. La práctica para construir la verticalidad integra tres dimensiones. Dimensión postural, disculpadme, no sabía si estaba, si estaba grabando. Vale. A ver, dejadme un momentito. La dimensión postural, la dimensión energética y la dimensión emocional y mental. Entonces vamos a ir por partes y vamos a ir desgranando estas tres dimensiones para que veamos todo lo que implica la verticalidad. Tanto el no tener verticalidad como el construir verticalidad. Dimensión postural. Bueno, la práctica del Qigong de la verticalidad nos ayuda a mejorar la postura a través de un ajuste muy preciso del cuerpo, o sea, un ajuste muy preciso del esqueleto que nos permite construir los grandes ejes de equilibrio. Esto empieza por el enraizamiento del edificio corporal a partir de una toma de conciencia del pie y de los pies paralelos. Esto es una aplicación del conocimiento de la antropología, es decir, de cómo la especie humana ha evolucionado para convertirse en la especie que es, el Homo sapiens, y la importancia que tiene el pie en la evolución de la especie, tanto para la adquisición de la postura vertical, la liberación de la mano y la evolución de nuestro cerebro. Y esto, evidentemente, cuando construimos y practicamos una buena postura vertical, esto tiene una incidencia en nuestra estabilidad, en nuestro esqueleto, en nuestra salud y también en nuestro cerebro. Los apoyos correctos que se enseña a través de la práctica, que son muy precisos y minuciosos, permiten ajustar todo el esqueleto, todas las grandes articulaciones para liberar tensiones. Y cuando hablamos de esqueleto, es importante que comprendamos que
no solamente estamos hablando de postura. Una postura es un modelo físico, pero también es un modelo energético. Pensad que cuando liberamos tensiones de la postura, cuando construimos la verticalidad, estamos también trabajando sobre nuestro sistema energético, que es la base de la salud. Voy a poner solamente un ejemplo. Aquí tenemos la columna vertebral, que termina en el hueso sacro. Pues bien, entre la segunda y la tercera vértebra lumbar hay uno de los puntos de acupuntura más importantes que lleva, este punto de acupuntura se llama Mingmen, o podríamos llamarlo la puerta de la vida. Es un punto de acupuntura que lleva la memoria de nuestro nacimiento. Es un punto de acupuntura muy importante. Pues bien, cuando liberamos tensiones de esta parte tan importante del esqueleto, esto tonifica el Mingmen, activa la energía. Entonces, no hay trabajo postural sin trabajo energético. Cuando nuestro cuerpo se comprime, se tensa, crean rigideces, eso va entorpeciendo la circulación energética y tiene consecuencias. A medida que inscribimos, los grandes ejes de equilibrio, nuestro cuerpo adquiere una postura sólida y enraizada. Que esto es importante porque si queremos preservar nuestro bienestar en los gestos del día a día, en nuestros usos corporales, necesitamos estabilidad en la postura de pie y estabilidad al caminar, al andar. Esto es algo que trabajamos en el Qigong de la verticalidad. Vamos a la dimensión energética que ya estamos apuntando con el trabajo de la postura. Efectivamente, la práctica del Qigong de la verticalidad activa la circulación energética y aumenta la energía vital. Y esto no es esotérico, esto es ciencia. El cuerpo energético se forma antes del cuerpo físico. En los primeros 40 días de la vida, antes de la aparición de nuestro cuerpo físico y de materia, tenemos un cuerpo energético que nos va a acompañar toda nuestra vida y es la base de nuestra salud. ¿Qué es la energía vital? ¿Qué es lo que llamamos el chi del Qigong? Bueno, la energía vital, ya habló Einstein de ello. En el ideograma chino está, por un lado, la estrella, que representa la materia, y por otro lado, que podríamos también representar con el grano de arroz, el cereal, base importante de la alimentación, al menos en parte del continente asiático, en la Tierra, y los trazos que están encima representan los vapores que se desprenden de la cocción del arroz. Esto significa que en este ideograma tenemos por un lado la materia y por otro lado la energía. Es decir, el chi, lo que traducimos como chi o energía vital, en realidad es aquello que trasciende la materia y la energía. Es el alimento, vamos a decir, el motor, la sustancia de la cual está hecha la vida, de la cual están hechas todas las cosas. Y en nuestro cuerpo físico, que si estamos aquí es para mejorar la postura, la movilidad y nuestro bienestar, esta energía vital se manifiesta en lo más denso del cuerpo, el esqueleto, también nuestro organismo, el cuerpo que podemos palpar, pero se manifiesta también en ese cuerpo energético más sutil que irriga nuestro organismo y también en nuestras emociones y nuestra mente, en nuestra conciencia. El sistema energético es la base de la salud y el bienestar. Aquí he traído un pequeño dibujo para darnos una idea de algunos de los canales de energía de este cuerpo energético. Hay miles y miles de canales de energía que irrigan todo el organismo y este cuerpo energético que está en constante movimiento es la clave de que todos los órganos del cuerpo, riñón, pulmón, hígado, etcétera, tengan el aporte nutritivo necesario para sostener las funciones orgánicas. Cuando la fluidez, la armonía de esta circulación energética interna se altera, se entorpece o se bloquea a causa de desequilibrios, falta de verticalidad, rigidez del cuerpo, tensiones, accidentes, etcétera, etcétera, eso altera el funcionamiento
del organismo y va a acabar afectando a las funciones orgánicas. Por eso, en la medicina tradicional china, de la que repito, el Qigong es una de sus 5 ramas, el diagnóstico está basado en la energía. Primero es la energía y luego es el cuerpo de materia. Entonces, en la práctica del Qigong lo que hacemos es trabajar sobre nuestro cuerpo de materia para armonizar nuestro cuerpo de energía. Y hay una relación pues muy clara entre postura y energía, ¿eh? Ya lo comentaba antes. Cuando no tenemos verticalidad, el cuerpo necesita hacer muchísimo más esfuerzo para mantenernos de pie, para movernos, para mover nuestra musculatura. Y entonces eso afecta nuestra vida cotidiana, ¿no? Cuando trabajamos la postura y mejoramos nuestro enraizamiento y el alineamiento corporal, vamos a liberar tensiones, vamos a fortalecer la musculatura, vamos a favorecer la circulación energética y aumentar nuestra energía vital. Y hay un lugar del cuerpo importante que le llamamos el primer dantian, que es la reserva energética fundamental de la salud. Y este lugar es un centro de energía que hay un científico muy importante, un embriólogo, Lennart Nilsson, que ya en el siglo XIX fue el primer científico que realizó fotografías del embrión. Entonces él pudo retratar este cuerpo translúcido de los primeros días de la vida, antes de que aparezca el cuerpo de materia, el cuerpo de los huesos, el esqueleto, ¿no? Hay este cuerpo translúcido hecho por los vasos sanguíneos, que antes ha sido un cuerpo más sutil, un cuerpo energético, y si os fijáis, aquí hay una masa más oscura que corresponde a este primer centro de energía situado en la zona del abdomen, en la zona del vientre, que es nuestro primer dantian. Es un lugar que abrimos, fortalecemos y enraizamos en la práctica corporal, porque según las leyes físicas de la gravedad, es este el lugar donde se manifiesta la energía de la Tierra. El cuerpo físico está sometido a las fuerzas de la gravedad terrestre por la física de la gravedad y por tanto nuestro cuerpo físico tiene un centro de gravedad natural que está situado en este mismo lugar. El lugar donde se sitúa el centro de gravedad corporal es el mismo que donde se sitúa el dantian. Es por tanto interesante ver cómo la ciencia y la tradición coinciden. La tradición nos habla desde hace milenios del dantian, nuestra física moderna nos habla del centro de gravedad. Y ambas nos dicen que en ese lugar del cuerpo hay un centro de energía muy importante que está en conexión con la energía de la Tierra. Si tenemos una buena verticalidad, vamos a poder potenciar este centro de energía que nos va a dar estabilidad física en la postura, es el enraizamiento de la postura, y también salud, vitalidad. Y llegamos a la tercera dimensión de la práctica del Qigong de la verticalidad, que es la dimensión mental y emocional. El Qigong de la verticalidad favorece la claridad mental, la estabilidad emocional y la presencia consciente en el cuerpo. Y esto es muy interesante porque también la física actual nos está demostrando que este tipo de prácticas corporales, como la práctica del Qigong de la verticalidad, son prácticas que tienen un beneficio en el cerebro muy importante. En realidad, el Qigong de la verticalidad es una neurología aplicada. Desde el punto de vista de la práctica, tenemos un repertorio de posturas que tienen que ver con distintos ejes y cada uno de estos ejes corporales tiene que ver con una parte del cerebro. De manera que la práctica del Qigong de la verticalidad trabaja sobre las distintas capas de nuestro cerebro para liberar el cerebro reptiliano, arcaico, donde están los miedos más profundos, equilibrar el sistema cerebro-límbico, que es donde están nuestras emociones, y expandir el cerebro, el neocórtex, donde están nuestras capacidades superiores, ¿no? Entonces, en la práctica de las posturas verticales van a activar una bioquímica positiva del cerebro que contrarresta, por un lado,
el estrés, la inflamación del cuerpo, ¿no? Que sabemos que viene de estados muy estresados, ¿no? Que dañan el organismo y favorece pues esta química, esta bioquímica positiva que no solamente da calma, da quietud, porque estas son posturas que nos dan mucho sosiego mental, sino que favorecen nuestro cerebro. Y esto es muy importante. La práctica ayuda a gestionar el estrés y a recuperar ese equilibrio interior. Entonces vemos cómo la práctica del Qigong de la verticalidad trabaja sobre distintos niveles y que esa verticalidad que intentamos recuperar, que queremos construir, tiene una traducción postural, ¿no? una traducción simplemente de que nos va a dar una buena postura, ¿no? Para tener una mayor calidad en nuestro día a día, pues evitar que nuestro cuerpo se deteriore con la edad, ¿no? Preservar nuestro cuerpo de la mejor manera, cuidar nuestro esqueleto, cuidar nuestras articulaciones, saber cómo mantenernos de pie, porque hay técnicas para mantenernos de pie, también para saber caminar y entonces recuperar el equilibrio en los usos básicos de nuestro cuerpo, estar de pie, caminar, sentarnos en el día a día, ¿no? Y aplicar todo el conocimiento de las leyes y del saber, ¿no? Moderno, científico sobre la postura a nuestro día a día. Y al mismo tiempo, pues estas posturas nos van a dar un beneficio energético, porque al trabajar y ajustar el esqueleto vamos a abrir el cuerpo a la circulación de la energía, vamos a equilibrar, armonizar la circulación de esta energía interna que va a favorecer todas las funciones del organismo, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay que decir que el trabajo del Qigong de la verticalidad es muy profundo porque es en realidad también un método de autosanación, ¿no? Bueno, y eso tendríamos que hablar largo y tendido, pero de momento, pues que sepáis que hay también, ¿no? Esta dimensión tan importante en la práctica. Y por último, esta otra dimensión que decíamos, que es la parte, pues, que tiene que ver con nuestro cerebro, que tiene que ver con nuestras emociones, ¿no? El equilibrar, armonizar nuestras emociones, porque este es un trabajo que nos invita a llevar la mirada hacia adentro, reconectarnos con nosotros mismos, encontrar un espacio de silencio, de quietud, ¿no? Para de nuevo bueno, estar a la escucha de nuestro interior y conectarnos con ese cuerpo que somos y no solamente con ese cuerpo que tenemos, ¿no? Entonces, por tanto, este es un viaje profundo hacia la identidad o un viaje hacia nuestra identidad profunda, ¿no? Entendiendo esa identidad como una identidad que está conectada con nuestro cuerpo y ese cuerpo como un vehículo de transformación. Bueno, y ahora si os parece, vamos a hacer vamos a hacer la práctica. ¿eh? Si vamos a practicar un poco, ¿sí? ¿Qué tal? Veo que sí. Vale, muy bien. Pues vamos a colocarnos en el espacio de la práctica. Entonces, os recomiendo ropa holgada, que no apriete. Muy bien, y vamos a dar algunas de las claves importantes de la construcción de la verticalidad para mejorar nuestra postura y activar nuestra energía interna. Muy bien, vamos a separar los pies, la distancia de los hombros. Si tenéis líneas en vuestro suelo, las vamos a aprovechar. Yo, por ejemplo, tengo aquí un suelo de madera. Entonces voy a colocar la parte externa de mi pie de manera que esté perfectamente alineada con las líneas verticales del parquet. Y lo mismo con el otro pie. Y voy a separar los pies, la distancia de los hombros. Entonces vamos a tener la sensación de que los pies quedan mirando hacia adentro. Pero aquí no nos importan las puntas de los pies,
sino la parte, digamos, esta parte del pie que está alineada, no la curva de los dedos, sino la parte recta. Esta es la que tenemos que alinear de forma paralela, los pies paralelos. Los pies paralelos van a enviar una información al cerebro para construir una buena verticalidad. Y ahora vamos a procurar que las puntas de los pies estén bien paralelas, que no haya una punta más avanzada que la otra. Si avanzamos una punta empezamos a compensar. Lo voy a hacer exagerado. Si, aunque sea muy poquito, hay un pie que está más adelantado que el otro, y esto puede venir ya de la infancia, estoy obligando a que mi cuerpo compense. Voy a crear una tensión en toda la columna vertebral. A la larga, a medida que se vayan sumando años, esto va a crear problemas. Entonces vamos a alinear bien los pies, puntas de los pies alineadas. Muy bien. Soltamos el aire. Y vamos a observar cómo nos estamos apoyando. Podemos cerrar suavemente los ojos o dejarlos semicerrados. Y tratar de sentir dónde se concentra vuestro peso corporal. Puede ser la zona lumbar, pueden ser las rodillas, pueden ser los hombros. Observar dónde sentís más la concentración del peso de vuestro cuerpo. Muy bien. Simplemente dejamos que esta información aflore a nuestra conciencia. Y ahora vamos a observar cómo nos estamos apoyando. Vamos a ver si hay un pie, una parte de nuestro cuerpo que lleva más peso que la otra. Puede ser que sin querer estemos más apoyados en la parte izquierda o en la parte derecha. Vamos a observar. Observa tus pies también. Observa si hay un pie que está más enraizado que el otro. Puede ser que notes que hay un pie con más peso y el otro como si tuviera menos contacto con el suelo. Muy bien. Y ahora fíjate en el pie izquierdo y observa si todo el pie está en contacto con el suelo o solo hay parte del pie que está en contacto. Fíjate cómo te estás apoyando. Y fíjate si el peso está repartido o si te apoyas más en la parte interna o en la parte externa del pie. Y ahora haz lo mismo con el pie derecho. Muy bien. Muy bien, y ahora nos vamos a mover como un péndulo. Imagina un péndulo que oscila de izquierda a derecha. Y ves ampliando el movimiento. Y luego ves deteniéndolo hasta volver al centro.
Te has detenido ahí donde sientes que está tu centro. Y ahora, muy suavemente, con toda la atención en las plantas de los pies, vamos a hacer un mini desplazamiento. Fijaos, voy a retroceder hacia mi talón sin inclinar la espalda hacia atrás. Y tampoco sin echar el culo. Es como si todo el cuerpo fuera a la una. Simplemente voy a desplazarme hacia el talón. Muy bien. Y sobre todo procurar no inclinar la espalda hacia atrás. Como un bailarín, manteniendo el cuerpo recto. Muy bien. Y dejamos caer el peso en el talón. Puedes imaginar detrás tuyo como una pared invisible en la que puedes apoyarte, porque seguramente en esta postura vais a sentir un poco de inestabilidad. Al principio da un poco como esta sensación de, uy, parece que me vaya a caer. No, dejad que el peso del cuerpo caiga en el talón. Imaginad esta pared invisible y ahora suavemente, desde la parte posterior de la cabeza, vais a imaginar un hilo invisible. Y vamos a tirar de este hilo invisible, de manera que este punto de aquí, podemos hacer como, ¿veis? Como si fuera una diadema, ahí donde se unen los dedos, aquí, vamos a imaginar este hilo invisible, vamos a tirar de él, acercando la barbilla hacia el cuello. Y tiramos de él. Muy bien. Entonces ahora trata de sentir tus talones como si fueran las raíces de un árbol que se adentran en la tierra. Y ahora imagina tu tronco, el tronco este del árbol, elevándose hacia el cielo. Y siéntete como un árbol con estas dos fuerzas antagonistas pero coherentes, que forman una unidad. Incluso puedes imaginar el árbol con sus raíces. Imagínate que eres este árbol, que te enraizas profundamente en la tierra y elevas tu tronco, tu copa, hacia el cielo. No hundas el pecho abierto y las manos alineadas en la costura del pantalón, para no cerrar los hombros. Hombros hacia atrás, ¿veis? No cerrando. Ahí, bien alineado, pecho abierto. Muy bien. Muy bien. Y trata de sentir estas dos fuerzas al mismo tiempo. Y ahora trasládate al abdomen, al vientre. Observa tu vientre y mira si está relajado. Relaja bien el vientre. Suelta las tensiones. Muy bien, vamos a soltar el aire, haciendo una ligera presión en el abdomen. Inspiramos, dilatamos el abdomen, soltamos de nuevo el aire. Inspiramos. Y una última vez, soltamos el aire. Inspiramos. Muy bien. Sigues en el talón, en el extremo del talón. Y ahora muy suavemente vamos a abrir
el gesto separando los brazos. Y vamos a dejar los codos suspendidos en un punto del espacio. Los antebrazos anclados y los brazos móviles. Muy bien. Soltamos el aire. Los brazos bien alineados con la línea horizontal. Muy bien, suelta el aire. Inspira. Y siente cómo se abre tu pecho en la inspiración. Suelta el aire. Inspira. Muy bien, retén un poquito el aire. No lo sueltes. Y ahora suelta. Estamos calentando el músculo del diafragma. Muy bien, inspiramos y vamos ahora a doblar la muñeca. Sistema cardiovascular, sistema endocrino. Muy bien, y ahora vamos a avanzar hacia el dedo gordo del pie. Nos vamos a trasladar del talón al dedo gordo como si fuéramos la torre de Pisa. Y lo mismo que he dicho antes, sin romper la verticalidad, sin tirar el culo hacia atrás ni avanzar con el pecho. Avanzamos desde la planta del pie. Avanzamos, avanzamos. Soltamos el aire. Muy bien, inspiramos. Y ahora vamos a imaginar un hilo invisible atado a nuestras muñecas. Vamos a imaginar que somos una marioneta y el maestro de marionetas tira de estos hilos invisibles de nuestras muñecas. Vamos abriendo, 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 abriendo el gesto. Estamos ahora apoyados en el dedo pulgar. Soltamos el aire. Bien, relajar los brazos. Entonces, si hay tensiones que surgen en estos gestos que, como veis, son muy sencillos, es porque hay tensiones ya en nuestro cuerpo. O sea, lo que estamos haciendo son gestos para revelar las tensiones internas. Muy bien, inspiramos, volvemos al talón y soltamos el aire. Muy bien, observa tus pies. El dedo gordo tiene que estar bien en contacto con el suelo. El dedo gordo es el cerebro. El cerebro tranquilo, en calma. Muy bien, y ahora vamos a llevar las manos hacia el centro y soltamos el aire. Muy bien, relaja. Este es un gesto de relajación. Vamos a avanzar de nuevo hacia el dedo gordo con este gesto, que es un gesto hecho para liberar tensiones del plexo solar, el plexo emocional. Avanza y apóyate en el dedo gordo del pie. Suelta el aire. Inspira. Retén el aire. 1, 2, 3. Suelta el aire. Muy bien, inspiramos. Volvemos al talón. Tira del hilo de la fontanela y relaja el abdomen. Muy bien, y ahora vamos a poner la atención en la zona lumbar. Vamos a hacer una postura
importante para el equilibrio, vamos a bascular, avanzando el sacro hacia adelante. Entonces, fijaos que voy a mantener la pelvis en el eje. O sea, no voy a sacar el culo fuera del eje. Ni para atrás, ni para adelante. Simplemente basculo. Pero la pelvis permanece en el eje, no la saco fuera del eje. Entonces, basculo, esto es muy importante para liberar la zona lumbar, una de las zonas claves del equilibrio del cuerpo, físico y energético. Y basculo el máximo el sacro hacia adelante, de manera a alinear a que casi la espalda y el culo queden rectos. Bueno, muy bien, suelta el aire y relaja, relaja el sacro. Inspira, avanza, retén, suelta el aire. Cuando soltamos el aire, relajamos de nuevo la pelvis. Muy bien, inspiramos, avanzamos hacia adelante el sacro y vamos a descolgar las manos hasta abajo. Soltamos el aire. Inspiramos, el salto del delfín, el gesto del impulso vital. El impulso vital que se nutre de nuestra energía vital. Para tener energía vital hay que nutrir el dantian. Soltamos el aire, inspiramos. Abrimos, irradiando hacia el exterior con nuestras manos. Muy bien, soltamos el aire. Inspiramos, subimos los brazos, vamos a formar la letra V y estirando al máximo los brazos y las manos. Y quizá alguno o alguna de vosotras vais a notar la energía fluyendo hasta el extremo de los dedos. Y ahora vamos a bajar lo que podamos, sin separar los pies del suelo, vamos a bajar hacia abajo. Y estiramos. De manera a estirar al máximo la columna vertebral. Bajamos, bajamos, bajamos. Muy bien. Soltamos el aire. Inspiramos. Muy bien. Y ahora vamos a poner las manos mirando hacia el cielo. Inspiramos. Empujamos hacia arriba. Empuja, 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 empuja. Y ve hacia abajo. La pelvis hacia abajo, las manos hacia arriba. Soltamos el aire. Muy bien, inspira. Empuja, 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 empuja. Aguanta, no sueltes el aire. Suelta. Muy bien, relajamos. Manos al frente. Muy bien, abrimos. Soltamos el aire. Inspiramos y vamos a apretar como si separáramos dos columnas. Haz fuerza, 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 fuerza. Sin soltar el aire, soltamos. Inspiramos, abrimos. Abre, 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 abre. Estamos activando todo el metabolismo. Soltamos el aire. Inspiramos. Y ahora vamos a englobar todo el espacio alrededor. Soltamos el aire. Enraizamos el chi. Inspiramos. Y hacemos como una espiral
hasta arriba. Y ahora vamos a mover un poquito la articulación de la muñeca, el sistema sanguíneo y endocrino. La muñeca es la primera perla melódica que nos ayuda a armonizar las 14 perlas melódicas, las articulaciones. Muy bien. Hacemos varios giros. Y englobamos. Muy bien, soltamos el aire. Muy bien, un minuto de gesto espontáneo. Muy bien, nos vamos a mover en cruz, así cruzando los pies. Desplazándonos. Y vamos a hacer también algunos pasos hacia atrás. Muy bien. Pies separados. Vamos a mover los brazos, vamos a ir terminando. Entonces, siente bien la raíz de tu postura. Deja que el peso converja en las plantas de los pies. Y observa cómo están tus pies ahora. Así, mira cómo están en contacto con el suelo. Muy bien. Y ahora vamos a hacer un gesto muy ligero. Trata de sentir cómo el peso se concentra en la parte inferior y de aligerar la parte superior, como si los brazos no pesaran. Muy bien, y vamos a moverlos en círculos, un movimiento natural, sencillo. Y ahora nos vamos a desplazar al mismo tiempo que seguimos con los giros de un pie a otro. Muy bien. Siente tus pies, siente el enraizamiento y la ligereza. Muy bien. Muy bien. Pues hasta aquí la práctica del Qigong de la verticalidad. Muy bien, pues sigamos. Ahora me podréis comentar por el chat cómo habéis sentido los ejercicios. Si habéis notado alguna diferencia con el enraizamiento, con el contacto de los pies con el suelo. Luego hay que imaginar, bueno, pues las diferencias cuando uno practica, ¿no? Un poquito día a día, o sea, no solamente ahora una práctica muy breve que hemos hecho, sino imaginar practicar todo esto de una manera ordenada, ¿no? Y integrándola poco a poco en el día a día, que esto es lo interesante. Bueno, pues voy a seguir compartiendo. Veo algunos mensajes que van llegando. Muchísima diferencia, dice Liliana. Genial.
tensión en brazos y hombros, típico en mí. Bueno, esas tensiones es importante ir tomando conciencia al principio porque no podemos liberar tensiones sin tomar conciencia de ellas. Entonces, todo el trabajo empieza por tomar conciencia, ¿no? Y en el Qigong de la verticalidad hacemos un trabajo muy importante de conexión interna y de escucha interna para tomar conciencia de esas tensiones, ¿no? Bueno, voy a seguir compartiendo. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de esta práctica, ¿no? Bueno, pues mejora la calidad de los apoyos y de la pisada. La postura se vuelve, por tanto, más estable y alineada, porque hay un trabajo muy preciso, ¿no? Sobre los pies paralelos, el ajuste, luego hay también con más correcciones más precisas, pero todo ello nos ayuda pues a mejorar la estabilidad y el enraizamiento del pie y la estabilidad de la postura, ¿no? Disminuyen muchas tensiones y sobrecargas corporales, mejora la movilidad y el equilibrio y aumenta la vitalidad y la sensación de bienestar, ¿no? Entonces ahora lo que te propongo es un viaje de conexión con tu cuerpo y contigo misma, una experiencia profunda para enraizarte, poner tu energía en movimiento y vivir con más presencia y vitalidad. Entonces, si os parece, os voy a compartir el programa Construye tu verticalidad, que es un programa que resume, de alguna manera, y engloba todos los conocimientos que yo he ido desarrollando pues, en estos años, en estos 29 años de investigación, práctica y difusión o enseñanza de la práctica del Qigong de la verticalidad, ¿no? Entonces, el programa Construye tu verticalidad es un programa de 10 talleres para mejorar la postura, liberar tensiones y aumentar la energía vital. Está integrado por prácticas y por enseñanzas. Entonces, si os parece, os voy a comentar os voy a comentar entonces un poquito cómo va este programa. Decidme por aquí si os interesa que os lo comente, mientras voy a mirar si hay alguna pregunta más que haya llegado. Zona lumbar, no paro de bostezar. Es normal bostezar, Gemma, porque el bostezo es la liberación de tensiones. Gente que toma conciencia de los pies. Ajá. Muy bien. Muy bien. Bueno, iré leyendo por aquí las cosas que van llegando. Y entonces, bueno, pues os voy a compartir entonces, si os parece, el detalle del programa de Construye tu verticalidad. Entonces es un programa que busca mejorar la postura y aliviar molestias en espaldas, hombros, cuello, o sea, todo lo que es el esqueleto, para tener mayor estabilidad, mayor equilibrio en el día a día, activar la energía vital, porque estamos activando a través de las posturas el cuerpo energético, ganar fuerza y vitalidad, aprender ejercicios fáciles de Qigong que se pueden incluir en una rutina diaria, es decir, que lo interesante es poderlos incluir e incorporar en el día a día, reducir tensiones y estrés y mejorar el bienestar integral, ¿no? Entonces este programa tiene una parte práctica con ejercicios que sirven para corregir la postura corporal, enraizar el cuerpo, cultivar la energía vital y desarrollar la conciencia. Entonces esta práctica digamos, es progresiva, ¿no? Empieza por un lado por ajustar los apoyos, o sea, aprender a encontrar los apoyos sólidos para mejorar la pisada, incluso pues para personas que sienten inestabilidad, molestias o han probado otros métodos, este es un método diferente en el que podemos encontrar estos apoyos con herramientas distintas, ¿no? Que son las posturas concretas del Qigong de la verticalidad. Por otro lado, vamos a construir los ejes de equilibrio, o sea, primero es encontrar estos enraizamientos, el ajuste, los grandes ajustes fundamentales, los pies paralelos, el talón, etc. Construir estos grandes ejes de equilibrio, hay varios ejes que estructuran el volumen corporal y que son importantes para encontrar esa estabilidad y esta solidez. Enraizar el centro básico de energía, esta es toda la parte, la dimensión donde vamos a potenciar estas reservas de energía
que es el almacén de chi, ¿no? de nuestro cuerpo, enraizar este centro de energía, liberar tensiones. Entonces hay secuencias pensadas. El Qigong de la verticalidad es un método que está pensado para liberar tensiones internas y musculares y aumentar la capacidad respiratoria. Y debo decir que además estas tensiones van un poquito más allá de las tensiones físicas y respiratorias, porque a medida que enraizamos el cuerpo y hacemos el trabajo de ajuste del esqueleto, se va produciendo una apertura en el cuerpo, o sea, vamos activando esa circulación de la energía, y a medida que la energía, el chi, se va abriendo camino a través de las capas de los tejidos corporales, vamos liberando patrones físicos, patrones energéticos, físicos, energéticos, musculares, respiratorios, emocionales, que nos han restringido, que nos han impedido, que nos han incluso bloqueado, ¿no? Entonces es un trabajo de liberación de las tensiones muy profundas. Luego el programa incluye también técnicas de respiración para aprender a oxigenar mejor el organismo, a liberar toxinas y tensiones respiratorias. La respiración es muy importante en el trabajo postural y en el trabajo de la salud. Y entonces, bueno, hay gestos muy concretos, ¿no?, en el Qigong de la verticalidad para liberar tensiones de todos los músculos que están implicados en la respiración, empezando por el diafragma, ¿no? Luego hay técnicas para aprender a cultivar la energía vital. Esta energía vital, como he explicado antes, es la base del equilibrio físico-energético, pero también emocional y mental. Entonces, una de las claves de mantener y de preservar el bienestar a medida que ganamos años y que vamos envejeciendo es el cultivo del chi, el cultivo de la energía vital, ¿no? Entonces, Construye tu verticalidad tiene dos niveles, vamos a decir. Un primer nivel, que son los fundamentos de la verticalidad, que va del taller 1 al taller 5, donde aprendemos los grandes ajustes corporales y del esqueleto, los pies paralelos, el enraizamiento, el trabajo de la construcción de los grandes ejes de equilibrio, cómo se construyen, a través de qué posturas, cómo vamos alineando, por tanto, el cuerpo a la verticalidad. Y a medida que vamos alineando esta verticalidad, empieza ese trabajo, ese proceso interno de liberación progresiva de las tensiones. Que esto debo decir que empieza desde el principio y va a acompañar durante todo el programa, porque la liberación de las tensiones es continua, ¿no? Es un trabajo progresivo, ¿no? Cuanta más verticalidad y más enraizamiento, más tensiones podemos ir liberando. Entonces vamos a ir ganando en fluidez, vamos a recobrar esa fluidez del chi, que es la base de la salud. Vamos a potenciar el centro corporal, el equilibrio global, de manera que todos estos 5 primeros talleres es un trabajo físico, respiratorio, también emocional, ¿no?, de liberación de las tensiones, y son las bases, ¿no?, para una práctica estable. Con estos primeros 5 talleres, son 10 sesiones, tenemos ya las herramientas para tener una práctica buena de la verticalidad, tanto para crear nosotros una rutina personal como para aprender a vivir, integrar todos estos conocimientos y estas posturas en nuestro día a día, porque una de las claves del programa de Construye tu verticalidad es la vida cotidiana, o sea, cómo integramos nuestra verticalidad en nuestro día a día, o dicho de otra manera, cómo vamos a vivir nuestro día a día, nuestra vida cotidiana a partir de la verticalidad. Esta es la gran enseñanza de este programa, ¿no? Y que esa verticalidad pues la podemos disfrutar, vivir y construir en los gestos del día a día. Y luego en el nivel 2, que empieza del taller 6 al taller 10, es el trabajo postural más avanzado, con las técnicas del periné, esta musculatura que es muy importante bueno, son técnicas musculares y respiratorias profundas, que son también técnicas de antienvejecimiento, que son muy importantes también para las mujeres, hombres, pero también para las mujeres, ¿no?, para todo, para prevenir, ¿no?, el deterioro. Trabajo de apertura, de expansión del cuerpo, la práctica con las manos, todo el trabajo terapéutico con los mudras, que son gestos donde trabajamos sobre los distintos canales de energía.
Y luego el aprendizaje de la meditación en movimiento y de la atención plena, que también tiene una traducción en la vida diaria, ¿no? Entonces, son dos niveles de programa en el que vamos avanzando en la verticalidad. Y esta aplicación de la verticalidad en el día a día, que se hace desde el taller 1 al taller 10, tiene por un lado, conlleva la aplicación, o sea, llevar la práctica a gestos cotidianos, como es estar de pie, caminar, sentarse. También incorporar progresivamente los principios de cada taller en el cuerpo, los pies paralelos, el enraizamiento, la relajación activa, la respiración. Aprender a reducir tensión y estrés en el día a día, o sea, aprender a escuchar nuestro cuerpo, a detectar cuando nuestro cuerpo empieza a estar tensionado, qué técnicas hacer cuando esto se produce en el día a día para impedir que nuestro cuerpo entre en un bucle de cada vez más tensión y de más estrés. Entonces, aprender cómo a través de las posturas, de la conciencia corporal y de la respiración podemos en nuestro día a día liberar tensión corporal y estrés antes de que estos nos dominen nuestra vida y nos dominen, ¿no? Y en definitiva, cómo desarrollar más presencia también a través de la atención corporal y la respiración, ¿no? En realidad, la verticalidad tiene una aplicación, digamos, más evidente, que es la postural, la respiratoria, etcétera, y luego aplicaciones más sutiles que podemos ir llevando a distintos niveles de conciencia y que van a transformar poco a poco nuestra vida en distintos niveles, ¿no? Porque afecta también toda la liberación de las cargas emocionales, de las tensiones emocionales que hemos ido arrastrando en nuestra vida. Entonces es un trabajo de autosanación profundo y un trabajo pues, de expansión también de nuestra conciencia, de conexión con también con nuestras capacidades y nuestro potencial interior, ¿no? Bueno, esta práctica es para mí. Hay muchas personas que me preguntan, ¿no? Bueno, muy bien, esto está muy bien a nivel teórico, pero yo puedo realizar estos ejercicios, ¿qué es lo que necesito para seguir las clases? ¿Soy demasiado mayor? Bueno, hay que decir que la práctica del Qigong de la verticalidad es una práctica sencilla. Son ejercicios muy potentes, pero son sencillos de aprender. En todo caso, digamos que la dificultad puede estribar en el hecho de que esta es una práctica que nos confronta con nosotros mismos y que, bueno, hay que mantener las posturas, hay que ir creando una rutina, pero en sí los ejercicios son sencillos. Otra cosa es que a través de estos ejercicios vamos a liberar tensiones internas y que los ejercicios están pensados para que tomemos conciencia, para revelar esas tensiones internas que ya están en nuestro cuerpo, ¿no? Pero la dificultad no es más que la práctica en sí, ¿no? De aprender y realizar los ejercicios, ¿no? Entonces, ¿qué se necesita? Pues no se necesita nada, ropa holgada, unas zapatillas sencillas, tener un espacio tranquilo donde no nos molesten, y esta es una práctica que podemos realizar a cualquier edad y en cualquier condición física. Porque en esto debo decir que, bueno, yo he practicado, o sea, ya desde que empecé mi investigación, desde la antropología, desde la práctica de la investigación científica, pues estuve acompañando distintos grupos de personas y entre ellas también gente con distintos desequilibrios físicos o problemas de salud, ¿no? Entonces yo he visto gente incluso en silla de ruedas practicando el Qigong de la verticalidad, ¿no? Esto simplemente para deciros cómo en cualquier condición física podemos mejorar nuestro cuerpo y nuestra energía, incluso si estamos en una silla de ruedas, ¿no? Y mejorar nuestra movilidad. Uno de los testimonios más impactantes que yo vi mientras hacía mi investigación científica fue una chica que estaba en silla de ruedas con un problema, un traumatismo de vida duro porque ella era de origen iraní. Pues ella, gracias a todo este trabajo, puedo ir superando ese trauma, ir dejando la silla de ruedas y recuperar su movilidad. Bueno, otro aspecto del programa Construye tu Verticalidad son las enseñanzas. O sea, este es un programa que acompaña con principios de la verticalidad, es decir,
profundizar en qué principios están detrás de esta práctica, ¿no? Comprender las enseñanzas tradicionales, el conocimiento también actual del cuerpo humano para saber qué es lo que estamos practicando. Y este conocimiento es muy importante, al menos yo he visto que durante estos años para los alumnos, tener este conocimiento es muy importante porque les ayuda a comprender mejor lo que están practicando y da fuerza a su práctica corporal, ¿no? Luego, además, el programa tiene unas clases de apoyo. Son clases de apoyo, por un lado, en directo y también grabadas, ¿vale? Junto con clases grabadas, donde podéis resolver dudas y además son clases que están pensadas para ir completando los talleres, las sesiones que están grabadas y que se van guiando para ir avanzando en la construcción de la verticalidad. O sea que, en resumen, este programa está basado en 10 talleres, 20 sesiones que están grabadas, que son progresivas y están guiadas paso a paso para ir avanzando en la verticalidad, es decir, para construir una mejor postura, activar la energía vital y aumentar ese bienestar. Luego hay 8 lecciones con enseñanzas ilustradas para comprender todos los fundamentos que hay detrás, y luego están las clases de apoyo como espacio para acompañar todo este proceso y resolver dudas. Entonces son los 3 elementos del programa: la práctica, las enseñanzas y las clases de apoyo. Esto está basado en una metodología que yo he ido mejorando y incorporando durante estos años de investigación y de enseñanza. Entonces es una metodología donde se va abordando la verticalidad paso a paso. Es decir, que vamos avanzando, hay todo un trabajo progresivo, ¿no?, de construcción de la verticalidad, donde vamos liberando, digamos, los ejes compensatorios, ¿no?, todo lo que tiene que ver, vamos a decir, entre comillas, con el cuerpo roto, para ir construyendo verdaderos ejes de equilibrio. Y ese trabajo, ¿no?, se hace pues de una manera muy precisa, muy jalonada, muy progresiva, de manera que sea fácil ir incorporando, ir aprendiendo estos ejercicios, ir integrándolos en la vida cotidiana e ir avanzando. No es difícil de hacer, es un programa que es fácil de hacer, por un lado porque los contenidos están muy bien pensados, son 10 talleres, cada taller son 2 sesiones que giran en torno a un tema. Entonces, cada taller es un tema específico. El primer taller son los grandes ajustes, tiene que ver con el eje vertical, etc. El segundo taller tiene que ver con el eje oblicuo, etcétera, etcétera. Y así se va avanzando, y a medida que vamos avanzando es como una bola de nieve. A mí me gusta explicarlo un poco como siempre vamos practicando lo que se ha hecho en el taller anterior, pero avanzando y viendo distintos aspectos. Y vamos avanzando tanto a nivel de la verticalidad, o sea, de la postura, a nivel de la respiración, de las técnicas respiratorias, como de ese trabajo progresivo de liberación de tensiones que nos va a acompañar del taller 1 al taller 10, ¿no? Bueno, esta pregunta, ¿no?, ¿puede practicarse a cualquier edad? Bueno, ya le he contestado, sí, es una práctica adaptada a todos los cuerpos y todas las edades. En realidad, efectivamente, cuanto antes empecemos el Qigong, obviamente es mejor. Tradicionalmente el Qigong pues, se empezaba en China, ¿no?, pues en los templos, ¿no?, ya desde la juventud. Pero podemos avanzar, podemos aprender esta práctica ya de mayores, y de hecho tengo que decir que si el Qigong tradicionalmente ha sido practicado en China desde edades muy tempranas, el Qigong de la verticalidad es un método específicamente creado para el cuerpo occidental. Por eso está basado en la tradición, pero también en los conocimientos científicos modernos. Entonces es un Qigong que está pensado para este cuerpo roto occidental. Es decir, para nosotros europeos que no tenemos una tradición corporal, que no hemos trabajado nuestro cuerpo más allá de la gimnasia, que no sabemos lo que es trabajar el cuerpo en un sentido integral, entonces es un Qigong muy pensado para reconstruir el cuerpo, para reconstruir los grandes ejes de equilibrio, liberar las compensaciones y volver a la estabilidad y aumentar esa estabilidad, ese equilibrio y esa vitalidad, ¿no? Bueno, como casos para comentar, por ejemplo, pues algunos casos
que yo investigué. Por ejemplo, aquí tenemos dos de las practicantes que hicieron una de las evoluciones más extraordinarias dentro de la práctica de Qigong. Aquí a la derecha, Catherine, ella tenía un problema, era una persona muy flexible dedicada a la danza porque había nacido por la parte trasera, ¿no? O sea, entonces ella cuando empezó la práctica del Qigong rememoró todas esas tensiones que a pesar de que le habían dado mucha flexibilidad en su cuerpo, pues habían provocado que en la edad adulta ella empezara a tener problemas, ¿no? Entonces ella hizo todo un trabajo de sanación para liberar la memoria, en su caso del nacimiento, y recuperar la estabilidad, ¿no? Y en el caso de esta otra mujer, Françoise, ella era una psicoterapeuta que empezó a los 60 años la práctica del Qigong, no se podía mantener de pie, tenía un problema de hígado muy grave y su primera sorpresa fue llegar a la práctica del Qigong y ver que podía mantener una sesión de 1 hora de pie sin tener que estirarse, y a partir de ahí empezó ya todo su trabajo de sanación que duró bastante tiempo para liberar, o sea, limpiar su cuerpo físico y limpiar también toda una memoria que ella tenía, que tenía que ver con su familia, tenía que ver con la ira, la emoción de la ira, que tiene mucho que ver con el hígado, etcétera, ¿no? Y fueron dos casos extraordinarios de transformación. Entonces, bueno, en el programa Construye tu Verticalidad hay dos, digamos, como he dicho antes, ¿no? Están los fundamentos de la sesión del taller 1 al taller 5. Entonces, los fundamentos de la verticalidad, que son los 5 primeros talleres con sus 10 sesiones, que vienen acompañados de 3 lecciones ilustradas, con 3 clases de acompañamiento en vivo, 4 clases de apoyo en vídeo, con la guía para la práctica personal del Qigong y acceso durante 7 meses. Y luego viene el programa completo, donde no son 5 talleres, sino que son 10 talleres prácticos con sus 20 sesiones, 8 lecciones ilustradas, 5 clases de acompañamiento en vivo, 7 clases de apoyo en vídeo, vídeos con las secuencias encadenadas, la guía para la práctica personal y el acceso durante 18 meses. Es decir, que el programa Construye tu Verticalidad te permite, si no quieres hacer los 10 talleres de golpe o implicarte en esos 10 talleres, comprometerte en esos 10 talleres, empezar, vamos a decir, por los 5 talleres, que es la base de la práctica, y luego si quieres puedes continuar. Esto antes no existía, pero es una flexibilidad que estoy dando para las personas que no se sienten comprometidas todavía para hacer una práctica tan larga, que de esta manera puedan empezar. Entonces, los precios de estos fundamentos de la verticalidad, el precio original son 490 euros. Entonces, ahora, con este webinar, para las personas que participáis, tenéis un precio que son 430 euros durante 24 horas y 465 hasta el domingo. O sea, hay una promoción. Y en el programa completo de la verticalidad, que está basado en estos 10 talleres, el precio son 980, pero ahora durante 24 horas el precio son 750 y hasta el domingo 790, ¿vale? Es el precio del programa. Hay distintas formas de pago, o sea, distintas facilidades. Se puede hacer con un pago único o con un pago fraccionado de 3 pagos. Entonces, el pago único en fundamentos de la verticalidad, bueno, pues es hacer el pago único, que entonces lo podéis hacer por Bizum, ahora os daré el número de teléfono, o por transferencia si alguien lo prefiere, y los 3 pagos se hacen a través de la plataforma de pago, que llevamos ya bastantes años ya utilizándolo con los alumnos, y que es una plataforma segura de pago como hacemos cualquier compra online por internet, pues se da el número de tarjeta y se hace el pago. Entonces son 3 pagos fraccionados, ¿no? Entonces, para los que queráis, estéis interesados en construir vuestra verticalidad, podéis hacer la reserva de plaza a través del Bizum a mi número de teléfono, que es el 699-907-734. Entonces, si queréis hacer fundamentos, pues son 430 euros. Si queréis hacer el programa completo, son 750 en estas 24 horas hasta mañana.
Y luego, si queréis hacer pago fraccionado, ahí hay unos enlaces por Stripe que ahora os voy a pasar a través del chat, y se puede también pagar por transferencia bancaria. Si queréis hacer un pago único, lo podéis hacer también por transferencia bancaria. Entonces ahora lo que voy a hacer es que os voy a pasar los enlaces. Luego cualquier persona que tenga cualquier duda me podéis también escribir por WhatsApp, pero os voy a pasar por el chat los enlaces para las personas que estén interesadas en cualquiera de los dos programas, Fundamentos o el programa completo, y quieran hacer el pago fraccionado. Entonces, el pago fraccionado se hace a través de la plataforma de pago, porque es mucho más práctico. Entonces, la plataforma simplemente cobra el pago, los 3 pagos, y ya está. Y las personas que quieran hacer el pago único, entonces lo pueden hacer por Bizum, a mi número de teléfono, o bien por transferencia. Pues me escribís por WhatsApp y yo os paso el número de cuenta. Bueno, y entonces os voy a pasar un último testimonio de una de las alumnas que hizo el trabajo de Construye tu Verticalidad, para que tengáis también algún testimonio vivo, que no sea solo yo quien hable, ¿no? Yo hacía una vida bastante sedentaria y como había pasado por varios procesos quirúrgicos, yo tengo 2 prótesis de rodilla, o sea, en ambas rodillas y en ambas caderas, y también tengo operados en mis hombros, codos y manos. ¿Qué ha pasado cuando he empezado a practicar el Qigong con Isabel, el Qigong vertical? Primeramente yo empecé sentada, porque no me mantenía de pie, y acabé como al mes y medio, 2 meses, ya estaba como el 70% de la clase de pie, y finalmente logré estar prácticamente toda la clase de pie. Todo mi cuerpo se tonificó, mayor elasticidad, mayor fuerza en mi musculatura, todo mi cuerpo empezó a transformarse en cuanto a la movilidad, mayor movilidad. Entonces, sí que hubo un día en especial en el que yo me di cuenta que podía hacer cosas que antes no podía. Ocurrió ese milagro y entonces, bueno, estoy súper contenta, súper feliz, y recomiendo a todo el mundo esta práctica. Bueno, pues esta es un testimonio de una de las alumnas que ha hecho el trabajo de la verticalidad con muchos problemas, y que pudo mejorar y poder volver a su equilibrio, ¿no? Una mejor postura, mayor vitalidad, mayor movilidad, ¿no? Bueno, entonces voy a resumir entonces lo que hemos dicho hasta aquí, porque más o menos ya está todo dicho. El programa Construye tu Verticalidad, que resume mis enseñanzas de estos años dedicados a la investigación y a la difusión, ¿no? Con estas dos posibilidades, que es hacer Fundamentos de la Verticalidad o el programa completo, donde bueno, es un proceso paulatino y progresivo, donde cada taller está pensado en torno a un tema concreto, para ir construyendo de una manera tranquila y progresiva y segura nuestra verticalidad, mejorar la postura e incrementar la energía. Y entonces, bueno, pues ya tenéis aquí lo que hay en Fundamentos, estos 5 talleres con sus 10 sesiones. Las 10 sesiones son más o menos, pensad, es 1 hora y media, algo así, cada sesión. 3 lecciones ilustradas, 3 clases de acompañamiento en vivo, 4 clases de apoyo. Y en el programa completo, 10 talleres, que son 20 sesiones, las 8 lecciones ilustradas, las 5 clases de acompañamiento y las 7 clases de apoyo, con los vídeos con las secuencias encadenadas. Y en ambas, pues la guía para tu práctica personal de Qigong, y el acceso también durante distintos meses a cada uno de los programas. Los precios los tenéis aquí. Fundamentos de la verticalidad. Para las personas que queráis, que estéis interesadas, pues podéis ver cuál de los 2 programas os interesa, y si luego necesitáis me podéis escribir por WhatsApp. Pero aquí tenéis los precios: Fundamentos de la Verticalidad durante 24 horas, 430 euros, y el programa completo de la verticalidad durante 44 horas, 750 euros. Ambos programas tienen también una rebaja hasta el domingo. La forma de pago, si lo hacéis por pago único,
pues lo podéis hacer por Bizum, pero también se puede fraccionar, se da la facilidad de poderlo fraccionar en 3 pagos, ¿eh? Entonces, si queréis reservar vuestra plaza desde ya, podéis hacerlo en Bizum a mi número de teléfono 699-907-734. Entonces simplemente pues enviáis al Bizum el pago de fundamentos o del programa completo, o si preferís hacer una transferencia bancaria, pues me enviáis un mensaje y os paso el número de cuenta. Y las personas que queráis hacer el pago fraccionado, entonces lo podéis hacer a través de Stripe, es decir, de la plataforma de pago segura. Bueno, las inscripciones están abiertas hasta el domingo 14 de junio y como os he dicho, pues es un programa que es muy bonito, es un programa, bueno, que voy a decir yo, que llevo muchos años enseñando y acompañando a muchísimas personas a recuperar su cuerpo, hacer todo este trabajo de enraizamiento. Estamos trabajando sobre la postura, sobre la estabilidad, sobre la movilidad, pero mucho más allá, porque evidentemente el trabajo del cuerpo es un trabajo de transformación personal, es un trabajo de conexión con nuestro interior, para recuperar nuestro bienestar, tener mayor vitalidad, un organismo más vital, ¿no? Y esto es importante en el día a día, pero también es importante todo el trabajo más sutil, ¿no? Toda la liberación de las tensiones, la armonización emocional y la conexión con nuestra identidad profunda, ¿no? Todas las personas que os interese trabajar sobre vuestra verticalidad, os podéis poner en contacto conmigo a través del WhatsApp si os ha quedado alguna duda. Yo creo que he explicado bien todas las dimensiones de este trabajo, que van más allá de lo físico, de lo energético, ¿no? Y que tienen que ver también con un trabajo bueno, sobre nosotros mismos para encontrar ese equilibrio en mayúsculas, ¿no? Equilibrio postural, equilibrio energético y el equilibrio de vida, ¿no? Tener una conexión mayor con el cuerpo que somos, ¿no? Vivir con mayor bienestar en el día a día, con mayor disfrute y con mayor libertad, ¿no? Porque el cuerpo al fin y al cabo es lo que tenemos en esta vida, ¿no? Bueno, pues gracias a todos por vuestra participación y estamos en contacto. Cualquier duda, por favor, me podéis escribir por el WhatsApp. Mañana voy a tener bastante tiempo y si alguien quiere contactarme con más tiempo, pues me escribís. Y esperando que participáis en este programa. Hasta pronto. Chao, chao.